un navegador que ha llegado para desterrar a Safari. Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy voy a hablarles sobre un navegador que promete revolucionar la forma en que buscamos información en internet. Les hablo del Arc Search. Pero, ¿qué es el Arc Search? ¿Qué lo diferencia de otros navegadores? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? ¿Cómo se descarga y se utiliza? En este video responderé a todas esas preguntas, así que los invito a quedarse conmigo hasta el final y no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún contenido. The Browser Company ha lanzado este nuevo navegador móvil para iPhone, sí, exclusivo para iPhone, que integra la inteligencia artificial de una manera novedosa y vanguardista. Arc Search es la versión móvil del navegador con el mismo nombre que encontramos en dispositivos de escritorio. Un navegador que ha llegado para desterrar a Safari. Es tan así que todos los portales de tecnología y especializados en Apple le han dedicado buenas reseñas, y aquí también va mi opinión. Por mi parte, estoy acostumbrado a utilizar Safari en mi Mac y en mi iPhone, por lo que un nuevo navegador no despertaba muchas expectativas en mí. Sin embargo, descargué esta app. Conocía su existencia para Mac, como se los mencioné, pero nunca me llamó la atención. Yo creo que fui un poco más conservador en ese sentido. Sin embargo, desde que probé este nuevo navegador, quedé fascinado. La primera buena impresión es su interfaz minimalista, que busca evitar o reducir al máximo las distracciones al navegar o leer algún artículo. En la parte inferior encontramos tres botones. El primero, de izquierda a derecha, agrupa todas las ventanas de búsqueda. En el centro tenemos una lupa bien minimalista, bien clean ahí, y que su función más innovadora es Browser for Me, pero de eso les hablaré más adelante. En tercer lugar nos encontramos con un botón con una flecha que nos permite navegar entre todas las opciones, como es el modo lectura, el buscar palabras en la página, copiar la URL, compartir y la configuración del navegador. Pero ahora ya entremos de lleno a lo que sorprende de este navegador, y hablo de la funcionalidad del Browser for Me o Buscar por mí. Esta función utiliza la inteligencia artificial para construir una especie de página web con los datos más importantes de lo que estamos buscando, basándose en 6 fuentes como tweets, webs, blogs, etc. De esta manera no es necesario entrar a las webs para recopilar la información más relevante. A modo de ejemplo, busqué presentación de Arturo Vidal, que es un tema que se está comentando en mi país, y me dio esto: el día del evento, la hora, el lugar, la disponibilidad y el valor de los tickets, además de hacerme un resumen de quién es Arturo Vidal y por qué es tan importante este evento. Es decir, me hizo un resumen completo de la búsqueda sin tener que ir pinchando, leyendo artículos de más. Y lo mismo ocurre con otras noticias, como por ejemplo Noticias de Chile Hoy, en donde me da un resumen de los titulares de las últimas noticias, y así sucesivamente con cada cosa que le pida. Sin embargo, al igual que otras IA, no es perfecta, especialmente a la hora de citar fuentes y verificarlas. No entrelaza la información específica con las fuentes y debes ir hasta el final para buscar de qué tema se habla. En caso de tener dudas y para comprobar la información, debes navegar a otro lado. También las fuentes que utiliza son bastante aleatorias, lo cual podría mejorarse y aprovechar cada vez más esta novedad, permitiéndonos a nosotros los usuarios agregar nuestras propias fuentes de confianza para realizar esta búsqueda. Otra cosa que no me ha gustado es la integración con otros idiomas aparte del inglés. Sería bueno que el apartado de Browser for Me estuviera disponible en español u otros idiomas. Además de la posibilidad de traducir las webs, creo que estos puntos podrían hacer aún mejor este navegador. En cuanto a la navegación en sí, además de su diseño minimalista para navegar y agrupar, destaco el deslizamiento entre páginas. El adelante y el atrás me recuerda al uso del trackpad para retroceder en una misma página, lo que me parece una forma muy intuitiva y natural de navegar. Además, nos ofrece un bloqueo integrado de anuncios, rastreadores y banners, obviamente que se pueden desactivar si los quieres ver. También cuenta con un modo de lectura que nos muestra una web más sencilla y sin distracciones. En cuanto a la sincronización, la compañía The Browser Company está trabajando en una nueva función llamada Arc Anywhere
para la sincronización multiplataforma, llevando la función de IA también a la versión de escritorio. Cabe recordar y mencionar que Arc Search solo está disponible para iOS 16 en adelante, enfocado especialmente en iPhone, como lo mencioné, para convertirse así en su navegador predeterminado. En resumen, la nueva aplicación Arc Search es un navegador exclusivo para iPhone que se centra en encontrar las cosas lo más rápido posible, ofreciendo un resumen nativo de los resultados web a través de la IA. Además, cuenta con un bloqueo integrado de anuncios, rastreadores de cookies y banners. Y espero que te haya gustado este video. No olvides darle me gusta, suscribirte para alcanzar pronto los 1000 suscriptores y activar la campanita para no perderte ningún contenido del canal. Así que nos vemos en un próximo video.